Hola, ¿cómo están? Le damos continuidad al cursado de investigación 2. La semana pasada les propusimos muy brevemente en la presentación de la materia y del programa y de las condiciones de cursado, les propusimos muy brevemente, les decía, conectar con el primer tema del programa, que es el diseño de investigación. Diferenciar a partir del texto de Marradi, Argento y Piovani, diferenciar lo que es proceso, diseño y proyecto, definiciones que marcan alguna diferencia, digamos, en el foco que estamos haciendo sobre el proceso, en el recorte que hacemos del proceso. Identificar que hay diseños más estructurados, que hay diseños más emergentes, y que la gran mayoría de los diseños no son ni absolutamente estructurados ni absolutamente emergentes, ¿no? Es decir, que siempre hay algún grado de planificación, de diagramación de la investigación, y a la vez esa planificación, esa diagramación, se va modificando, va sufriendo transformaciones tanto al momento de ser proyectada como al momento de ser ejecutada la investigación. Así que hoy le vamos a dar continuidad al tema enfocándonos en lo que Maxwell, Mendizábal, que es el texto que ustedes tienen en el libro de Basilachis de Giardino, el capítulo sobre diseño, lo que va a hacer es recuperar esa idea de Maxwell de los diseños de investigación flexibles e interactivos, denominándolo o asignándolo al campo de lo cualitativo, fundamentalmente, de las investigaciones cualitativas. Pensamos nosotros que la idea de diseño flexible se ajusta bien, como también lo plantea Marradi, Argenti y Piovani, a la mayoría de los diseños, a la mayoría de las tareas de investigación. Que hay más estructuradas que otras, sí, que hay algunas más flexibles que otras, sí, pero no hay una investigación que no se planifique, que no se diagrame, que no se piense previamente, y tampoco hay una investigación que no acepte mutaciones, transformaciones en el proceso de su desarrollo. Así que, si les parece, vamos a pensar, digamos, en esto. Ahí está. Vamos a pensarnos, digamos, en relación a una breve presentación que acompaña el tema, y que como siempre la vamos a subir también para que la dispongan, sabiendo que cualquier presentación lo que hace es una síntesis, ¿no? Recorre como el espinel las cuestiones centrales del tema a trabajar, pero no lo agota, no lo da por suficiente, digamos, ¿no? Diseño es ese conjunto de decisiones y de desarrollos que toma quien investiga, previamente las planifica, luego lo desarrolla. Y ese conjunto articulado de decisiones implica el posicionamiento epistemológico, el posicionamiento conceptual, la ubicación dentro de un estado de conocimiento en el tema, aquello que se quiere conocer, las decisiones metodológicas, es decir, incluye todo el proceso. Ese conjunto articulado integra, y debe integrar en realidad, con congruencia, ¿no? Con coherencia cada uno de esos componentes. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes, que ustedes ya los conocen, de investigación de la comunicación 1. Entonces, el diseño es un conjunto, digamos, un conjunto de decisiones que subyace, que acompaña transversalmente como por abajo toda la tarea de investigación. Y que debe hacérsenos consciente para quienes investigamos. No es que es un diseño que después vemos cómo quedó. A medida que vamos generando transformaciones, vamos revisando permanentemente el diseño y vamos ajustándolo. Como decía al inicio, en un rango de distinto grado de estructuración. Hay estudios por ahí, por encuestas, muy de índole cuantitativo, cuasi experimentales, que suelen ser muy rígidos, muy estructurados, y hay otros estudios en tareas etnográficas, por ejemplo, en las que pueden ser muy emergentes en el otro extremo. Pero estos son más bien tipos ideales, digamos, ¿no? Nosotros pensamos esto, que un diseño es ese conjunto de decisiones que nos muestra la dinámica del proceso de investigación. Recién decía que es una estructura subyacente, ¿no? Interconectada, que acompaña toda la tarea de investigación. Claro, al llamarlo flexible, Maxwell inicialmente, y en realidad lo que hace Maxwell no es inventar el diseño flexible,
es ponerle nombre a cómo se venía realizando la investigación en el espacio de lo cualitativo, en el espacio antropológico, en el espacio de lo cualitativo en las ciencias sociales en general. Y acá una primera cuestión a la que vamos a volver al final, y es, ¿cuáles son las características del diseño flexible? ¿Por qué lo llamamos flexible? Por tres cuestiones. ¿Por qué es abierto? Porque es, bueno, flexible, digamos, está incluido, parece tautológico, y porque es interactivo. La flexibilidad, que es la condición esencial, lo que implica es que el diseño, el proyecto de investigación también, cuando lo planificamos y mientras lo vamos ejecutando, está bien predispuesto a ser modificado. Es decir, no se planifica, no se lo piensa como un diseño rígido, que lo único que vamos a hacer es aplicarlo y ver luego qué pasa, sino que está pensado para ser flexible, está pensado para transformarse. Para transformarse a partir de nuevas lecturas en el estado de conocimiento en el tema, para transformarse en el momento en que vamos construyendo el marco teórico, un encuadre conceptual, y encontramos, profundizamos y encontramos otras aristas, otras dimensiones para ser trabajadas, para ser transformado cuando la tarea de campo, sea un análisis del discurso, sea un análisis semiológico, sea entrevistas en profundidad, encuestas, de lo que se trate, nos devuelve información que nos reorienta, nos obliga a reorganizarnos, para ser transformado en cualquier momento del proceso. Esa flexibilidad tiene que ver con la apertura. ¿Qué es la apertura? Estar dispuesto a nueva información. Estar dispuesto a, diría algún investigador, a escuchar al objeto en estudio. ¿Sí? A ese tema que yo hice objeto de estudio, escucharlo. Porque esa escucha atenta, reflexiva, lo que hace es devolverme la necesidad de reorientación. Y la interactividad es una condición esencial para mantener la lógica congruente y coherente del proyecto, o de la tarea de investigación, o del diseño. ¿Por qué? Porque los componentes tensionan entre sí. Es una tensión necesaria en la que casi se fuerzan entre ellos, pero que necesita mantenerse coherentemente. Entonces, ¿qué implica la interactividad? La transformación en un componente, supónganse, en la muestra, en la población, en las técnicas que aplico, en el problema de investigación, en algo del estado del arte o del marco teórico, me obliga a revisar los otros componentes. Aun cuando yo ya los hubiera dado por resueltos, al modificar alguno de los componentes tensiona sobre los otros y me obliga a revisarlo. Por eso siempre la elaboración de un proyecto de investigación, como les va a pasar con el proyecto de tesis, y el desarrollo posterior al momento de una investigación, por ejemplo la tesis, necesariamente me obliga a estar permanentemente pensando y revisando todos y cada uno de esos componentes. No es que una vez que resuelvo un componente, marco teórico, por ejemplo, queda resuelto para siempre. Depende de cómo avance la tarea de investigación, efectivamente quedará resuelto o no. O deberé modificarlo, reorientarlo, y si lo reoriento tengo que revisar los otros componentes y así. Esa es la dinámica que quiere transmitir la idea del diseño flexible, abierto e interactivo. Me quedo pensando, fíjense aquello que decía Marradi, que dice Marradi en el Argenti Piovani en el capítulo que ustedes tenían para leer esta semana, creo que es en ese capítulo, que siempre en las ciencias sociales tenemos menos términos que conceptos, es decir, tenemos una gran cantidad de cuestiones a resolver, pero a veces utilizamos los mismos términos. Fíjense que acá estamos usando interactivo en un sentido preciso y específico, y no es el mismo que si alguien está pensando usar, se está refiriendo a la interactividad en la comunicación digital o en el mundo de las redes sociales. Y no, aunque tienen un sustrato común, estamos hablando de otra cosa, claramente. Entonces, repito, estas son, y esta puede ser una pregunta en cualquier situación de examen, ¿cuáles son las características del diseño flexible? ¿Sí? Que obviamente ustedes leyendo el texto lo van a poder explicar muchísimo más y mejor de lo que yo se las expliqué. Bueno, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los componentes que interactúan? Y estos son los componentes. Si ustedes los miran, problema de investigación, contexto conceptual, propósitos, métodos, validez o criterios de validez o criterios de calidad de la investigación. Métodos podría llamarse metodología.
o estrictamente diseño metodológico, siguiendo la propuesta del capítulo 1 de Marradi. Si ustedes los ven así, ustedes dicen, bueno, pero no son distintos a los que vimos cuando caracterizamos el proceso de investigación allá en Investigación de la Comunicación 1. Claro que no son distintos. No son distintos a cualquier formato, protocolo de proyecto de investigación que hayan visto, de una tesis, de una beca, de un proyecto de investigación institucional. Claro que no. Porque en todas las tareas de investigación, de lo que se trata es de resolver estos componentes. Claro que después vamos a ir viendo, digamos, que uno los puede organizar distinto, los puede presentar distinto, como les propone el texto de Marradi, Argenti y Piovani al final, cuando les deja un protocolo, un formato de proyecto, pero las categorías, las nociones, los componentes son los mismos y son estos. El problema de investigación, los propósitos, el contexto conceptual, las decisiones metodológicas y los criterios de calidad. Fíjense que las flechas entre sí lo que están queriendo mostrar es la tensión entre esos componentes. Están queriendo mostrar de qué modo un componente se relaciona con el otro y cómo están todos relacionados. Y que entonces la modificación, volviendo a la idea de interactividad, en uno de los componentes nos lleva a la modificación, o al menos a la revisión necesaria en algún otro. Como ven, el eje es el problema de investigación. No reduzcan el problema de investigación a el objetivo de lo que quiero conocer o la pregunta. Sí, pero incluye, digamos, su fundamento, incluye, digamos, pensar que ese problema de investigación, además de ser aquello que se quiere conocer, además de ser aquello que no se conoce, claramente identifica la vacancia o el vacío de conocimiento, como le llamamos habitualmente, los trayectos y los recorridos previos que hay en el estado de conocimiento sobre el tema, y de algún modo no, el problema de investigación ya nos muestra la perspectiva conceptual, la orientación central de la perspectiva teórica y las implicancias metodológicas. Según como yo formule la pregunta, si cualquiera ve un proyecto de investigación y ve los objetivos o la pregunta de investigación, o, vuelvo a investigación 1, la hipótesis en el caso de que hayan formulado una hipótesis, rápidamente se va a orientar respecto de cuál es la perspectiva teórica y cuáles son las decisiones metodológicas. En el diseño flexible, las preguntas de investigación que problematizan el tema, si ustedes quieren pensarlo en objetivos, los objetivos, se van enfocando a medida que la investigación se va desarrollando. Es decir, son preguntas de aproximación inicial que definen claramente un tema, que definen claramente aquello que se quiere conocer, pero que a medida que va avanzando la tarea de investigación, se van recortando, se van enfocando. María Teresa Sirvent usaba el ejemplo de una vieja cámara fotográfica tipo reflex, pero podemos pensarlo ahora también en relación a cualquier zoom, tipo de zoom, digamos, de una cámara de fotos, que primero nos deja una imagen un tanto difusa, y a medida que voy ajustando el lente, que voy ajustando el foco, esa imagen va quedando más clara. ¿Qué es lo que va quedando más claro? Aquello que quiero conocer. El problema, la problematización, las preguntas de investigación, los objetivos, articulan, como ustedes vieron en la imagen anterior, ahí está, todos los momentos del proceso, todos los componentes. ¿Sí? Es el eje que sí, además, necesariamente debe ser revisado cada vez que hago la más mínima modificación en alguno de los otros. Y el problema se sostiene en el contexto conceptual. Recuerdan que decíamos en el cuatrimestre anterior que el problema de investigación articula componentes teóricos y empíricos, digamos, ¿no? Esos componentes teóricos, si ustedes los trabajaron al identificar los problemas de investigación, los objetivos en los trabajos con el que hicieron, en los artículos con el que hicieron los trabajos integradores del primer cuatrimestre, identifican y se sostienen en un contexto conceptual. El contexto conceptual, dicho a muy grandes rasgos, y para no aburrir además, porque es algo que ustedes ya, lo que estamos haciendo es como refrescando y reorganizando los componentes del proceso que ustedes ya vieron en el cuatrimestre anterior. El contexto conceptual da cuenta del estado del arte y del marco teórico. De alguna manera, digo esto para que no se confundan por como lo vimos en el cuatrimestre anterior, de alguna manera lo que hace es establecer cómo se entiende ese problema de investigación y cómo se va a entender
la construcción de la información y cómo voy a hacer, o desde dónde voy a analizar los datos, desde este contexto conceptual, desde el posicionamiento epistemológico y teórico de quien investiga. Recuerden que un marco teórico, un contexto conceptual, que es una buena manera. ¿Por qué contexto conceptual y no marco teórico? Porque el marco teórico da una idea de encuadre, de marco, de que estoy cerrando algo. Entonces, ya están marcados, ya está. En cambio, contexto conceptual da la idea de una trama conceptual que se puede ir modificando. De cualquier manera, no hay problema si lo llaman en algún momento marco teórico. Y además el contexto conceptual permite no reducir lo conceptual justamente al marco teórico, sino también incluir el estado del arte. La idea es que también como el problema y como cualquier otra decisión, el contexto conceptual se elabora inicialmente en la planificación, se diseña, pero no se da por cerrado. A medida que avanza la tarea de investigación, se va modificando en discusión y en diálogo con los otros componentes del diseño. Claro que hay una cuestión, y es que depende mucho de por qué se realiza este trabajo, ¿no? Yo, digamos, una primera cuestión que me gustaría decirles es no confundan la idea de propósitos, nuevamente la escasez que tenemos de palabras, de términos, para caracterizar distintos conceptos. Los propósitos no son los objetivos de conocimiento de la investigación. Los objetivos cognitivos, lo que quiero conocer, caracterizar, explicar, analizar, reflexionar sobre X tema, piensen en las ideas políticas del diario La Nación en Sidicaro, o en las relaciones de identidad y tensión en la identidad, en el caso de la migración boliviana en Buenos Aires de Grimson, ¿sí? En cualquier caso, esos son los objetivos cognitivos, esos forman parte del problema. Los propósitos son la finalidad última del proceso de investigación, ¿sí? Del por qué estoy haciendo esto. Yo, cuando hago un proyecto de investigación, yo, cualquiera como investigadores, siempre creo que está bueno ponerse a una y uno mismo, digamos, en situación de investigación para transmitirlo. Quiero conocer algo. La pregunta es, ¿por qué quiero conocer ese algo? Entonces acá puede haber propósitos fundamentalmente académicos, ¿sí? De poder terminar una carrera, como les va a pasar a ustedes con la tesis, propósitos teóricos, porque vengo trabajando un tema, me va dando vueltas, me parece que no está bien resuelto y me quiero meter en eso, y quiero demostrar alguna cosa, propósitos políticos, de transformación a posteriori de la tesis, o de visibilizar algún tema que a mí me parece necesario visibilizar, o de darle voz a algunos sectores que creo que tienen que tenerla. Propósitos prácticos, es decir, yo creo que la tarea de mi investigación, el resultado, va a hacer que se transforme alguna realidad concreta, no el trabajo de investigación, sino a posterior, digamos. Entonces, en cualquier caso, son finalidades últimas que orientan respecto de qué tipo de tarea de investigación voy a realizar. Sin duda que un componente central es el componente metodológico, y que probablemente para nosotros, como cátedras, ¿sí? De investigación 1, investigación 2 y taller de tesis, uno podría establecer un eje muy importante entre el contexto conceptual, el problema de investigación y el diseño metodológico, o los métodos o la metodología. Ese como sería el eje central del trabajo. Entonces, quedó un poco chica la letra porque buscaba que estuvieran todas las decisiones metodológicas identificadas en una sola diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para llevar adelante el estudio? Recuerden que definimos la semana pasada que estamos hablando de investigación empírica, es decir, de investigación que se concreta en el diálogo con una situación empírica, con las noticias del diario, con grupos sociales concretos, con prácticas culturales determinadas, ¿sí? Y que lo que estamos haciendo es aplicar algún tipo, o lo que vamos a hacer, según sea el caso, es que vamos a aplicar algún tipo de técnicas para construir información, dato, para construir el dato, y después vamos a analizarla. Entonces, ¿cuáles son las 4 decisiones fundamentales que toma quien investiga? Primera es cómo relacionarse, cómo dialoga, cómo se posiciona, la accesibilidad, la posibilidad de construir la información con los sujetos u objetos de estudio, según sea,
y si es accesible ese material, cómo se consigue, si es, ¿sí? Ahí hay una primera cuestión central, porque no hay manera de, si no hay accesibilidad al terreno, o si yo no tengo definido en términos incluso reflexivos cuál es mi diálogo, mi posicionamiento en relación a la situación y objeto de estudio, ya voy a arrastrar una enorme dificultad para después resolver en términos de calidad o de validez de la información. La segunda es hablar de las unidades de análisis. La población, las muestras, lo vamos a ver en el próximo eje temático, la próxima unidad de la materia, nos vamos a ocupar específicamente de esto, de las unidades de análisis, de la población y de las decisiones de muestreo, algo que ustedes tuvieron algún anticipo en el cuatrimestre anterior. Las técnicas para construir datos, análisis del discurso, análisis semiótico, entrevistas, análisis de contenido, encuestas, observación, etc. Y el tipo de análisis propuesto para esos datos que construimos, en lo que, si bien hay procedimientos de análisis, nuevamente aparece el marco teórico, el contexto conceptual para orientarnos en la interpretación de esos datos, ¿no? Entonces, ¿para qué construimos estos métodos si no los independizamos de trabajándolos en sí mismos? Construimos estos métodos, aplicamos estos métodos, esta metodología, para dar respuesta a ese problema de investigación que organiza todo el proceso. Y finalmente, una vez que construí los datos, pero lo planifico previamente, es decir, ¿cómo le puedo mostrar a alguien, a un otro, a un otra, supónganse quien evalúa mi proyecto de tesis, o quien evalúa mi tesis, o quien evalúa el proyecto de investigación, el proyecto de beca, o el informe final de una beca o de una investigación, que efectivamente mi trabajo fue un trabajo riguroso, serio, creíble? De alguna manera, en términos cuantitativos, estaríamos hablando de un trabajo verificable, comprobable, ¿sí? Confiable. En lo cualitativo no aplicamos esa idea de comparabilidad, pero sí necesitamos exponer esos criterios, que tienen que ver con la aplicación de instancias reflexivas. Ustedes piénsenlo en términos de vigilancia epistemológica, para conectarlo con el cuatrimestre anterior. Los cuidados éticos, digamos, en el desarrollo de la investigación, y fundamentalmente mostrarle a quien está evaluando, digamos, ese proyecto o ese informe final de investigación, o esa tesis, que efectivamente esa información que construimos es una información que surge de la aplicación de lo metodológico y que sostiene congruentemente, coherentemente, suficientemente los análisis e interpretaciones que después realizamos. O sea que de algún modo los criterios de calidad lo que buscan es revisar la coherencia interna de todo el proyecto, revisar la coherencia también externa, es decir, en la construcción del dato, en el alcance de la representatividad de la muestra, si fuera una muestra representativa, o hasta dónde llegan nuestros trabajos, ¿no? Entonces, siempre es algo que no siempre, pero es habitual que sea algo que se descuide en los informes de investigación o en las tesis, y que muestra muchísimo de la construcción del conocimiento. Muestra mucho del proceso. Para cerrar, digamos, la idea es que entonces, repito lo que hablábamos de las características, es decir, cada componente, problema, propósito, contexto conceptual, criterios de calidad, metodología, impone tensiones sobre otros, es decir, le genera condiciones, en algún sentido lo condiciona, lo encuadra, lo determina, digamos, en parte. Entonces, si hay una modificación en uno de esos componentes, necesariamente debo revisar el resto de los componentes para mantener, ¿sí?, la necesaria coherencia del proceso de investigación. Un poco la idea de este tema, no sé si quizás lo dije como muy rápido, pero la idea de este tema, igual ustedes lo pueden y lo van a revisar en los textos, la idea de este tema es recuperar los componentes del proceso de investigación, diferenciar que hay distintos recortes para pensarlo, si estamos hablando de todo el proceso, si estamos hablando de un proyecto, si estamos hablando del diseño, que eso tiene características de cierta flexibilidad, de cierta revisión y reorientación posible, pero que siempre esa revisión y esa reorientación requieren evaluarse en términos de coherencia, de
concordancia entre cada una de las cosas que se va proponiendo, y cuando algo se modifica, necesariamente debo revisar esa concordancia. La idea es que ustedes vuelvan, si no leyeron el texto de Morradi, Argenti y Piovani, léanlo, es muy breve. Después lean el texto de Nora Mendizábal, el capítulo de Nora en el libro de Irene Basilachis de Gialdino, y con esos dos textos, más esta revisión y la presentación como una especie de síntesis muy, muy breve de eso, ahí van a poder encarar con armas, con herramientas, la tarea práctica o la actividad práctica que les vamos a proponer, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, consulta, observación o lo que sea, como siempre, estamos disponibles, dispuestos, nos dicen, nos escriben, nos preguntan y la respondemos. Seguimos trabajando. Hasta luego.